Y ya tenemos en nuestros estudios aquí a dos de nuestros invitados, tal como lo estuve anunciando. Vamos a comenzar por la dama primero. Nuestra invitada es la señora Marta Arias de Campo, salteña, jubilada y radicada en la provincia de Córdoba desde el año 2011. Desde el año 2012 es integrante de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Ramón José Cárcano de Belleville, nuestra hermana vecina, y también presidente de la misma desde el año 2020 hasta julio de este 2025, hasta hace poquito. Muy bien, pero no obstante continúa como secretaria en la misma institución desde entonces. Presidente desde octubre del 2011 de la Asociación Güemesiana de Belleville, que nace en esa fecha junto a su comisión directiva fundadora. En el mes de julio del 2023, la Municipalidad de Belleville cede a la Asociación Cultural Güemesiana, a la Asociación Cultural Belgraniana, fundada también en el 2019, y a la Asociación Sanmartiniana Atilio Zarini, un local para ser adaptado y utilizado para trabajos conjuntos dedicados a difundir la vida y la obra de estos próceres patrios. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Muy buenas tardes, sí, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias, Juan, por favor. Invitarnos a esta hermosa radio y por darnos favor. una bienvenida tan cálida. Bueno, se merece, se merece. Y bueno, y el otro, nuestro invitado es el señor Jorge Dae, que es integrante de la Fundación Grupo Amigos del Legado Argentino, que la sigla es GALA. La sigla es GALA. Mira, como estamos vestidos. Pero, nosotros. Cierto, no puedo mentir porque la gente lo está viendo. Sí, GALA, exactamente. ¿Y cuándo nació este? Hace ahora meses. Ajá. En realidad nació el año pasado, porque nosotros estuvimos detrás de, nosotros digo, es un grupo de, sobre todo, docentes jubilados. Seremos 8, 7. Que dijimos, bueno, pidamos el reconocimiento de un instituto, y había muchas vueltas burocráticas, y dijimos, no nos hace falta un instituto, lo que nos hace falta es difundir seriamente nuestra historia y nuestros héroes, que no solamente son los conocidos, sino que son todos aquellos que nos han dado un legado del cual nosotros tenemos que reproducir y sostener, porque es el sustento de la vida actual. Es decir, muchas veces nos espanta escuchar a algún joven o algún adulto que le preguntan qué pasó el 20 de junio y contestar cualquier cosa, o decir, no sé, es feriado, pero no saben por qué. Con lo cual, quienes desconocen la historia también cometen los mismos errores que si la conocieran. Entonces, para emular lo grande y para evitar los errores, tenemos que poner en la mesa la historia nuestra, que es el presente, que nos da la proyección del porvenir, ¿no? Realmente. Ahora, qué interesante esta propuesta, porque cuando armábamos la producción del programa, se hace con mucha anticipación, quiero decirle, y este calendario como lo maneja y como lo marca en el mes de la tradición, me parecía que era justamente algo destacable, de rescatar esta figura de la cual se va a llevar un acontecimiento tan importante, que reivindicar de alguna manera la figura de Martín de Güemes. Y para ello va a contar realmente una presencia de lujo, que es la de ¿cómo le dice? Chosno. Sería un poco más que tataranieto. Mira, ¿de quién? Nada menos que de Martín. Del general. De Miguel. Martín Miguel. Martín Miguel. Martín Miguel de Güemes. ¿Qué nivel? Bueno, y justamente el que va a estar acá en nuestra ciudad y en la zona aledaña, porque ahora me van a decir detalle por detalle a dónde va a estar, porque está haciendo una gira, digamos. En este momento, en este preciso momento, está en un acto en Jesús María. Mira, fue por eso que tuvimos el inconveniente, porque de no haberlo invitado a participar porque vía Zoom. Estaba invitado, sí, claro. Esa era la idea. Claro. Pero bueno, la agenda ha hecho que, bueno, pero están ustedes que son los representantes de este evento tan importante que vamos a vivir nosotros, los villamarienses, villanovenses y los bilvillenses. Es decir, que como los próceres. Y Tío Pugiense. Y Tío Pugiense también, no lo dejemos de lado. Tío Pugio es una de las primeras localidades Ajá.
yo estoy casi convencido que es donde nace todo. Mirá. Porque los indios, radicados en la zona de Yucat, de Tío Pugio, son los que se pasan a lo que se llamó el Paso de Ferreira. Claro, o sea, bueno, son los que vienen a Villanueva. Yucat y Y de Paso de Villanueva Ferreira. nace Villa María. O sea que me parece que Tío Pugio es el origen de muchas cosas ya con la época de la conquista. Y digamos, en el 1600. convengamos, y sin dejar de lado a Belleville, es decir, que bueno, son los cimientos de la creación de la ciudad. Pero claro. Yucat y Paso de Claro, Ferreira. claro. Porque quiero nombrarlo, porque justamente al tártaranieto de Martín se llama Martín Güemes Arrubarrena. Sí. Espero haberlo dicho bien. Sí, sí, el Bueno, apellido de- él va a estar presente justamente en estos eventos, porque es muy importante reivindicar la figura. En realidad, esto surge de casualidad. A ver. Nosotros no hicimos un trámite, digo, Marta desde el Instituto de Belleville y yo desde Gala en Villa María, junto con la gente, no le pedimos que viniera. Yo tuve de vacaciones en Salta y hice una conexión para empezar a comunicarnos, pero él llama por teléfono y dice, paso por Villa María. Ah, mira, o sea que tenía datos. ¿sabe? Paso De por Villa María y me gustaría mucho que nos conozcamos. Qué interesante. Entonces le digo, qué bueno, ¿y cuándo viene? Justo el 9, que es la víspera del Día de la Tradición. Oh, qué bien, lo esperamos. Y cuando me fijo, pero si le digo, es domingo. Aquí en Boca... No, bueno, pero yo puedo estar el lunes, entonces me comunico con Belleville y a partir de ahí se arma este ¿Y cronograma. ustedes cómo se conectan? No nos Belleville? conocíamos. Gracias a ¿No se Martín Güemes. conocían? Ah, mira. No nos conocíamos. Gracias a Martín Güemes. Sí, en realidad nuestra asociación había ya contactado con él porque nosotros solicitamos ser reconocidos oficialmente Qué bueno. por el Instituto Güemesiano de Salta, que es un organismo gubernamental. Depende del gobierno de Salta. Depende del gobierno de Salta. Tiene muchos años de antigüedad, más de 50, y ha hecho un muy buen trabajo hasta ahora. Salta la Linda, no la Salta la conozco, Linda. pero todo el No, mundo es me habla preciosa. maravillas. Se de la Salta. recomiendo. Entonces, un conocido nuestro que estuvo haciendo una exhibición fantástica sobre las guerras de la independencia, pero sobre todo con maquetas artesanales realizadas en plomo, que es el profesor Muñoz, Leonardo, que yo conozco en una exhibición de maquetistas, o sea, todo ha sido obra de la casualidad. ¿Y eso dónde fue? Esta exposición fue en Belleville. Ah, porque acá también está Sí. hay todo un grupo de maquetistas Es que- muy interesante. Trabajan No, en forma conjunta. yo lo conocí en la exposición de Villa María. Mirá, Y me detuve a ver los soldaditos de Güemes. Él no estaba, pero había un teléfono, yo llamé a ese teléfono y pedí por favor que me contactaran con el autor. Cuando contacté, fanático de la historia, acordamos con él una disertación en Belleville y una exposición que fue recibida con muchísima alegría y mucho interés sobre las tácticas de guerra que tenían los soldados de San Martín, los de Belgrano y los de Güemes. Siempre nosotros trabajamos en forma conjunta con las otras asociaciones desde el año 2023. sí. Perdón, Sí. Juan, esto que dice Marta, Nobleza Obliga, cuando yo le trato de armar junto con el grupo nuestro el calendario, le pregunto a Leo, que integra Gala, cómo llego a Belleville. Con Marta Arias, me dio los datos, me dio todo. Qué Bueno, a bueno. partir de ahí ya está. Pero es Leo el que fue el que unió todo esto. Sí, qué el interesante. eslabón imprescindible de estos eventos que hemos organizado. Qué bárbaro. Sí, qué así, bárbaro. mucha casualidad. Y tú eres
chiquito también, llamado Martín, porque los salteños gustamos de ponerle Martín a nuestros primeros hijos varones. Pero parece que es algo, porque estuve leyendo muchísimo, y una cosa que también me llamó la atención, porque no nos olvidemos del marco en donde estamos celebrando el Día de la Tradición y reivindicando la figura de Güemes, que fíjate vos que José Hernández, que por eso es el Día de la Tradición, por su libro El Martín Fierro, tengo entendido que justamente Martínez por el... le puse, claro, por Martín de Güemes. A Fierro Martín le pone Martín Por pensando Güemes. en el general Güemes. Bueno, además Tal cual. hay un... Eso es lo que trae ahora el Chosno, Sí. a contarnos un poco, porque la charla va a ser sobre Hernández, sobre Güemes, Hernández y la tradición, la vinculación que hay entre José Hernández y Martín Miguel de Bueno, Güemes. o sea que está buena la fuente que he consultado. Sí, Has leído por supuesto. correctamente. Muy bien, no, pero me pareció muy interesante. Sí, muy bien. Interesante. Y además ese trío que vos Sí. que se ve plasmado aquí en Sí. Belleville, con la asociación belgraniana San Martín. Todavía en un periodo de investigación, Ajá. porque creemos que es el único caso en la Argentina. Resulta que estos tres próceres que nos legaron la libertad, Sí. la independencia, tanta sangre, esfuerzos costaron, trabajaban juntos. Además Tal es, decir, es apasionante la historia de Güemes, Sí, ¿no? Porque sí. empezó a los 14 años. Casi no tuvo infancia porque era a los 13 años parte de Salta. Ujú. Ellos eran 7 hermanos. En realidad la bibliografía dice que eran 8 porque su mamá queda viuda, vuelve a casarse y tienen otro hijo más. Sí, sí. Parte con el regimiento fijo hacia Buenos Aires para ser militar, porque en realidad hay una leyenda de Güemes, el gaucho guerrillero y valiente. No es así. Él hizo la carrera militar. Claro, tal cual. Era militar, primero y principal. Que no lo querían mucho, porque No, sí. Hay toda una... hay un cortocircuito, digamos... Lo veían muy inteligente, era muy de estratega. ordenamiento militar. ¿No? Vamos a decirlo entre casas, era un muchacho que tenía su facha, era joven, ser militar era una de las carreras que había en la época, y entonces gustaba de andar de novio. Y Belgrano era un tipo muy estricto. Entonces le dijo una vez, le dijo dos, y a la tercera dice, volvete a Buenos Aires, lo mando a Buenos Aires. El que lo rescate es San Martín. Lo curioso Tenía, es... Pero era un hombre... después, cuando me den un segundo, cuento Sí. una anécdota de la actuación de que era coronel o teniente coronel, Güemes, frente a las invasiones inglesas, que vale la pena Sí, que la sí. participemos con la audiencia. Cuéntela brevemente. Cuando aborda el Eh, shooting. con 1806, 1807, invasiones inglesas. En un momento dado queda un barco encallado, nos ubiquemos cerca de la zona de Retiro, Sí. Por donde del está actual Retiro. La Sí. torre de los ingleses. Claro, que después los ingleses nos regalaron una torre Sí. porque le dimos una paliza bárbara. Sí. Él a caballo, junto con su cuerpo de milicia, a caballo entró a la fragata que se había encallado y combatió a caballo y el sable con todos los navales españoles que estaban ahí y le tomó el barco. Así que debe es ser el único caso en debe ser en el en la mundo el historia. único caso que a caballo Sí. te subías arriba de un Pero barco, ¿no? además es muy lindo, quiero volver a rescatando Sí. este trío tan Sí. especial Sí, para nuestra sí, sí, historia, porque es decir, él tuvo más afinidad con San Martín que con Belgrano, ¿puede ser? Lo que pasa es que él estaba bajo las órdenes de San Martín. San Martín lo rescata. Volvemos a retomar Sí. la carrera militar. Y en una segunda instancia lo pone al mando del Ejército del Norte. Claro. Cuando uno es militar, Sí, sí, está tiene- subordinado. exactamente, Ahí. pero Güemes encarnó perfectamente el plan libertador de San Martín.
lo hizo carne, lo defendió hasta los huesos. Estaban convencidos los tres, porque el caso, lo que ocurre con Belgrano es que Belgrano no era militar, él era abogado y tiene que hacerse militar. Y Güemes no era gaucho, tuvo que hacerse gaucho. Bueno, y retomando, trabajan juntos. San Martín, Güemes, convencido hasta los huesos, sigue punto y letra el plan libertador de San Martín y apoya justamente el recorrido para llegar al Perú. Tanto es así que Güemes muere en el 17 de junio del 21 y el Perú se independiza justamente un año después. El 22. Qué bueno. Hablando de esto, de la muerte vamos a escuchar, en la producción, hemos tratado de buscar, porque después surgió los himnos, el más clásico y popular es el himno a Sarmiento. Claro. Hay un himno a San Martín, y hemos descubierto que hay un himno. Vamos a escuchar un fragmento del himno a Martín de Güemes. Escuchar hondo gritos de guerra y en del aire vibrando cual trueno desde Salta ya había en su seno que hacia el gaucho patriota indignar. Escuchar hondo grito de guerra y en del aire vibrando cual trueno desde Salta ya había en su seno que hacia el gaucho patriota indignar y cual recio huracán. Qué bárbaro. Ahí estamos viendo. Pero me decías que ¿quién la ejecuta ahora? Bueno, al momento de crearse la Asociación Güemesiana, Sí. en el año 2019, octubre, nos tocaba ya hacer el primer acto en febrero. Entonces solicitamos por una carta a la Escuela de Música y Banda Municipal De Belleville. Ernesto Bianchi de Belleville, Ajá. si podían ellos estudiar el himno para ejecutarlo el 8 de febrero, que es el cumpleaños de Güemes. Y no solo hicieron eso, sino que también consiguieron una persona que cante, que en este momento es miembro de la Asociación Güemesiana. Y durante la pandemia se grabó el himno y se hizo un video que llamamos el himno a Güemes en casa. Esa pista nosotros la usamos, en este caso también la vamos a usar para darle la bienvenida al chosno de nuestro querido héroe gaucho. He cometido un error y por los oyentes quiero que se aclare Sí, dígalo. que el Perú se liberó un mes después de la muerte de Güemes. Güemes dio su vida y nunca supo que había cumplido su objetivo. Mira vos. Porque justamente en lo que él estaba trabajando en el momento de su muerte era detener las invasiones que venían por el Alto Perú, ¿no Un es sueño cierto? hecho realidad. Exacto, pero nunca lo supo. Mira. Nunca supo la importancia de su misión. Bueno, bueno, él realmente trabajó mucho, hablando de los gauchos, reivindicando la figura del gaucho, que fue tan maltratada y que eso se lo vio a través de la literatura de José Hernández con Martín Fierro. Justamente él reivindica todo sus gauchos. Sí, ahí digamos. aparece Güemes el político, Claro, porque él fue gobernador de Salta. claro. ¿Durante cuánto? Fue el primero. Pocos Salta, años, que sí. incluía Jujuy, Bolivia. parte de Bolivia. Claro que del donde Alto estaba el Perú, Alto parte de Perú, Bolivia, que era parte de y Bolivia. Santiago, no me queda claro. No, si Tucumán. estaba. Y Tucumán. Y Tucumán. Y Tucumán. Sí, sí, y Tucumán. Era una gran gobernación, era muy fácil de invadir por todo lugar y también tenía la invasión de los indios del Chaco, Claro. ¿no? De los indígenas del Chaco, los malones.
Así que era completo el panorama. Sí. Claro. Bueno, ahí aparece Güemes el político porque él instaura el fuero gaucho. El fuero gaucho consiste en pagarle al soldado, porque el gaucho se hace soldado. Él crea, cuando es gobernador, crea el ejército que llaman los infernales. Los infernales, Claro, sí. sí. Se los llama así, los infernales. Y empieza a convocar gente para integrar su ejército. Entonces, soldados de línea eran. Decide instaurar ese fuero para que ellos perciban un dinero por su servicio a la patria y sus familias quedaran protegidas ante la ausencia del que tenía que labrar la tierra, Exacto. cuidar las ovejas, llevar las vacas a pastar. Es decir, que él logra, pienso que conscientemente, que el soldado en este caso, elevarlo en la escala, elevarlo en la escala social y darle una seguridad para que él tuviera una preocupación menos en sus luchas. Quiero hacer una acotación, Sí. porque Sí. es muy importante lo que está diciendo Marta. Perón, siendo ministro antes de llegar a ser presidente, estamos hablando del año 44, promulga lo que se denominó la ley del peón rural. Ajá. Las bases de la Declaración de los Derechos del Peón Rural es la construcción que hace Güemes con sus gauchos en Salta 100 años antes. Sí, es el primer antecedente, está registrado como el primer Bueno, antecedente. yo creo que, Sí. que de alguna manera, es decir, el de querer combatirlo desde Buenos Aires a Güemes, es porque Se fue entiende. porque claro, Se no, pero entiende. ha sido un gran estratega. Sí, sí. Ha sido la estrategia que él maneja, es decir, es impresionante. Además, como convoca, y no solamente a sus gauchos, sino a toda una ciudadanía, Sí. a lo cual le sirvió también, tuvo de alguna manera como consecuencia toda, como siempre, es decir, un gran desgaste, ¿no? Y una crisis que por el lado de lo económico. porque- Hay datos muy importantes. Esto que dice Marta, hay una estrategia pensada por San Martín, presentada por primera vez en la provincia de Córdoba, cuando San Martín va a tomar la jefatura del Ejército del Norte, en donde le dice a Godoy Cruz y a Pueyrredón, no es por acá, o sea, no es por la tierra que íbamos a liberar, nos íbamos a liberar de los realistas, sino es por Chile y Perú. Y entonces ahí es donde hace el plan, y Güemes es el que cuida, digamos, la retaguardia de la gran excursión que hace San Martín por los Andes y luego por mar, pero la estrategia la presenta San Martín y asigna la figura de Belgrano y de Güemes en esa estrategia. Sí. Las correspondencias que hay entre San Martín y Güemes prácticamente no se conocen. Eso es parte del centralismo porteño. Solo entre Belgrano y Güemes, Claro. rescatadas, hay más de 100 cartas que las Exactamente. podemos consultar en Exactamente. el tomo número 6 del doctor Luis Güemes, que es Güemes documentado. Son solo cartas. Con San Martín también. Y Claro. Belgrano y Güemes llegaron a ser amigos. No fue una casualidad, fue una estrategia de guerra, de liberación, y lo consiguieron. Y En lo el caso, consiguieron, como bien dice sí. Marta, se muere en julio del 21, en junio, En junio. y en julio, y en julio se muere, nace la independencia del Perú. Perú. Y otro dato más, va a venir acompañando Sí. a Güemes, al Chosno, va a venir Jorge Toledo Baigorri, Ajá. que es un odontólogo, su hija trabaja acá en Villa María, un fanático de Güemes. Mira. Él es el que trabaja a nivel nacional para declarar el 21 de junio el día de Güemes. Y lo consigue.
decretando el feriado nacional. El Porque que lo es- trabajó va a venir, el que trabajó ese pedido ante ante el Congreso de la Nación fue Jorge Toledo Jorge. Baigorri, que va a estar con nosotros estos días. El feriado de Güemes es 17. El 17. 17 de junio. Y justamente en el año 2006, a través de la ley 26.125, se declara héroe nacional a Güemes. Sí. Único general muerto en batalla. en batalla. Y nosotros los güemesianos decimos y gobernador en ejercicio. Claro, ahí Ahora, hay un ninguneo antes- de Mitre. Mitre perdón. es el que hace la historia, el que Perdón. escribe la primera historia, ¿no? Esto del feriado, del Sí. reconocimiento, porque esto hace poco que fue esto, Claro, no hace mucho. no es importante el feriado, sino ser declarado héroe nacional. Bueno, a Sí, eso es claro. lo que apunto, digamos. El feriado porque deriva feria- de esa ley. Claro, sí. porque digamos la verdad, es decir, lo Sí. que menos es recordar la fecha, porque todo apunta al turismo, a Sí, lo sí, comercial, sí, etcétera, sí, etcétera. Pero el 20 de junio, el 17 de agosto, es como que ya está instalado de hace algún Sí, tiempo. sí, Pero la sí. fecha esta de Güemes, hace poco tiempo. Sí, es desde el año 2006. 2006, ahí Solamente está. era un héroe venerado en Salta. En cambio, a partir de la aprobación de esta ley Claro. 26.125, hay que modificar hasta las currículas escolares. Claro. Claro, No se solo el declara, almanaque. artículo primero, se declara héroe nacional, artículo segundo, se declara feriado nacional. Ahí Exacto. está. Son dos Así cosas, fue. de hecho, muy Sí, importantes. sí. Sí, por que hay mucho supuesto. desconocimiento por parte de la ciudadanía. Claro, sí. Y viste porque todo lo que nos viene de Buenos Aires. su Yo no sé si reconocimiento viene- Esa- fue sí, esa- tardío. y ahora, Tardío. fíjate, ahora hace poco, decir cuánto, hace una semana todo el mundo estaba enloquecido con el Halloween. Y Claro. Bueno, Tiene que ver. eso es un dato. Sí. La Bueno. primera escuela secundaria del país fue en 1860, la Escuela Nacional que creó Mitre. Mm. En esa sede que es histórica, porque ahí estudiaron la mayoría de nuestros grandes hombres, la escuela secundaria y después fue la universitaria y todo lo demás, ahí hicieron la fiesta del 31 de octubre. Claro. Es casi una afrenta a nuestro legado realmente, ¿no? Habrá bueno, que una ver vergüenza. si tienen algo previsto para el 10 de noviembre. No. Bueno, también rescatemos a Hernández, ¿eh? No, por eso. Después tengamos un paréntesis Por eso. con No, José Hernández. hacer Bueno, no, Hernández escribe, es un hombre perseguido, muere a los 52 años también. Sí. Él es administrador, bueno, político y todo lo demás, pero él como administrador de estancia, también su padre, pero él empieza a ver el trato que tiene, digamos, los patrones en relación al gaucho. Y además como el gaucho, estamos hablando de la primera etapa de la organización nacional que se combate con los indios, como el gaucho es puesto de prepo a ir a la frontera y a dejar familia, casa, riqueza, y se tiene que enfrentar con esa realidad. El Martín Fierro creo, literalmente, que es una de las obras más reconocidas en el mundo. Sí. Es lo que decimos los argentinos, la Biblia argentina. Así es. Sin embargo, como pasa en nuestro país habitualmente, se reconoce primero en el exterior el Claro. Martín Fierro y después que lo reconocen en el exterior, debe ser bueno este libro, habrá que leerlo. Sí. Sí, pero yo creo- se empieza a imponer el Martín Fierro. Pero creo que cada año es peor. Me parece que cada vez hay más se ignora, más no se... Hay ignorancia hay- que está provocada. hay Las una ignorancias indiferencia. no se Hay una heredan, ignorancia se vestida gestionan. de indiferencia. Sí, seguro, sí, tal cual. Que sí que no, bueno, sí siempre, a veces se apunta al tema de la educación está en crisis, y bueno, y creer... Bueno, historia argentina se enseña, solamente en tercer año de la secundaria. sí, Claro. bueno, Entonces, ahí vos dimensionás
el valor que le dan a la historia. Sí, y también dentro de las políticas educativas, porque... Sí, claro, por eso. Porque la gran reforma educativa con la FED federal en su momento, se pensaba que de pronto una otra asignatura tan importante que es educación cívica, que ha tenido a lo largo de las distintos nombres. Distintos nombres, denominaciones, sí. claro. Educación cívica, instrucción cívica, Sí. derechos ciudadanos, etcétera, etcétera. Es decir, se ha quedado con 2 horas. 2 horas. Bueno, pero eso es todo. Eso es todo un programa de adoctrinamiento en contra de la cultura ciudadana. Bueno, sí, de eso no hay que tener dudas. Sí. De eso no hay que tener dudas, porque el sustento del clientelismo político es la ignorancia. Eso no ha cambiado, lamentablemente. No, claro, por eso te digo. Hay un dato que pasó y quiero expresarlo en voz alta. Güemes era un hombre de plata. Sí, de mucha no era fortuna. Un pobre tipo, era un tipo de plata, porque el que estudiaba la carrera militar, estamos hablando de la carrera militar que empieza con los españoles, tenía que poner mucha plata, no era una carrera barata. El papá de Güemes, corregime, Marta, ¿Sí? El papá de Güemes era el tesorero de la corona en todo lo que era la zona esta del norte, del Alto Perú, digamos. Sí. Era un hombre rico, deja todo para luchar por la patria. Belgrano era más rico todavía. Sí, la familia de Belgrano tenía queda fortuna. en la pobreza total. Cuando muere Belgrano no tiene ni para poner una plaqueta en el ataúd. La plaqueta de Belgrano ¿Se paga con el reloj? La plaqueta de Belgrano es la tapa de mármol de la mesa de luz de su mesa de luz. Sí. Y al médico, que era su amigo, no tenía plata, le saca el reloj y le entrega el reloj para pagarle el cuidado que le hacía. Y San Martín fue un hombre estudió en el exterior, era un hombre que tenía una capacidad intelectual brillante, viajaba con 1500 libros de un lugar a otro. Con un baúl. Con baúl lleno de libros, pero no de cualquier libro, de los autores de Montesquieu, de los autores de la época, o sea, estudiaba y leía directamente de la fuente, digamos, ¿no? Toda esa gente dejó todo por la patria. Por la patria. Igualito que ahora, ¿no? Y yo quiero agregar que Güemes fue incorruptible. Ese es un datazo. Sí, a él trataron de sobornarlo en varias oportunidades, pero la más dolorosa y conmovedora es el momento de su muerte, porque él es herido, la bala entra por la nalga, sale por la ingle y primero se desangra y segundo entra en un proceso de gangrena. Logran llevarle al doctor Castellanos, pero ya era tarde, así que él sabía que iba a morir. Es una muerte dolorosa, era un hombre joven de 36 años, fuerte, joven, fuerte, resistente. Sí. Pero contá, Marta, el momento de la entrega, digamos. Claro, y a él le envían una comitiva y le dicen que él va a ser atendido con los mejores médicos. Y le salvan la vida. Le iban a salvar la vida, pero tenía que rendirse. La condición era desaparecer como general. Sí, claro. Entonces él dice que no, inmediatamente llama al coronel Vitt y le hace jurar que van a seguir cumpliendo su misión porque todavía estaba sin terminar. Contento porque va a continuar. Porque van a continuar. Y continúa, porque hasta 4 años después así es, se sigue sacando a los invasores del territorio. Hoy que la corrupción es la moneda que corre, es más admirable aún. Todavía, no se dejó corromper jamás, ni él ni sus gauchos. Qué terrible. Así que hay una película que dice el Güemes de los gauchos. Sí. Realmente sin el ser secreto, gaucho, ¿no? sin ser gaucho, el secreto de su victoria era la fidelidad de sus soldados. Sí. Hablando de películas, vamos a ver ahí en el tipo de producción. Vamos a rescatar
porque no todo está perdido, pero No me digas. pero claro, no, pero gracias a estos documentos, es decir, el cine, nuestro cine, bueno, fue un grande, Batsi Torre Nilsson, llevó al cine la película La vida de Güemes, llamada Güemes, Tierra en Armas, protagonizada nada más ni nada menos con ese grande que fue y será por siempre Alfredo Alcón junto a Norma Leandro. De esta película, Sí. y yo recuerdo una escena, porque Sí. a los niños nos encerraban en una habitación Ajá. que tenía una ventanita. Es del 71 esta película. Exactamente, se filmó Bueno, parte se de había esta filmado película en la finca de mi abuelo Hilario Arias, No te puedo creer. en Salta, por supuesto. Sí, Qué y bárbaro. parte de los peones Sí. y mi padre, mi Claro, hacían de tío extra. eran los gauchos. Sí, Qué yo bárbaro. recuerdo en una cocina a fogón Sí. que había en la galería de atrás de la sala, que venían un soldado y decía, ahí va Güemes, y lo perseguían. Y no era un Güemes a caballo, era un Güemes ya desmontado que se perdía entre el monte. El Qué monte bárbaro. que se veía desde esa cocina. Al ser niña, yo no entendía bien qué Claro, pasaba claro. y era impactante. Qué bueno. qué Hoy lindo es recuerdo. un recuerdo muy emocionante. Yo lo creo. Sí. Y vos, Jorge, recién, perdón que te Yo no actué, no. No actuaste, pero marcabas algo mientras pasábamos la película, las imágenes de Güemes, de unas imágenes y... Lo que te querés decir? digo es de boca de Chosno, Ah. que las imágenes que nosotros vemos de Güemes, Sí. las estatuas, las fotos, no son ninguna del original Güemes. Ajá, Güemes original no tenemos ningún retrato, es todo Ajá. pintura. sí. Y el Güemes que vemos y que el que sirvió para posar fue el hijo Mira. de Martín Miguel. Estamos hablando del Chosno. Ahí tenemos imágenes Sí, ahí que, lo de vimos, nuestra, que va a ser nuestro Sí. visitante de alguna manera ilustre. Sí, sí. No sé si la municipalidad lo va a Ya está, declarar. la municipalidad de Villa María. Bueno, de- ahora nos vas a contar de ambos, Villanueva. tanto Jorge como Marta, nos van a contar bien la cronología de esta visita que es tan importante. No sé bueno, ahí en la producción podemos encontrar las imágenes de... No, Ahí esas está. son las cronologías. Bueno, No, pero ahí está el Bueno, Chosno. nos adelantamos porque ya estamos sobre la hora. Esto es lo que va a pasar acá en Villa María, ¿no? Sí, a las 11:30 de la mañana del domingo, de este domingo 9, Sí. nos vamos a juntar en el parque de Villanueva, donde hay un monolito, prácticamente a la entrada del parque hay un monolito, que se supone que es el lugar por donde pasaban las carretas y los caballos, Ferreira. que es el denominado Paso de Ferreira, que era el tránsito real a Buenos Aires Y ahí, desde y ahí, Asia. y ahí se va a montar una estatua de Güemes. En su momento, va a haber un acto. Sí. El domingo va a haber un acto con la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Villanueva. Y ahí le vamos a pedir con un escrito al Chosno que nos gestione la Conseguir el traída de un busto para emplazarlo. Bueno, la municipalidad de Villanueva va a determinar el lugar, Claro. pero Claro, sería bárbaro seguramente que sea ese lugar. que sea ese Porque lugar ese- y que en ese lugar esté Belgrano y esté Sarmiento. San Martín. San Martín, porque por ahí pasaron los tres. Los tres. Claro, Era además sí. paso obligado. Bueno, de acá le tiramos la Así idea que- al intendente para que, bueno, a lo mejor Claro, no, como algo que no va a ser no busque inmediato. tantos lugares, lo tiene ahí al Claro, frente y suyo. además, Claro. con el tiempo, digamos, Tal cual. acaba de cumplir 199, o sea que para los 200 años, En octubre del año que viene son como un 200 anillo al años. dedo, vamos todos ahí a Eh, Eso, celebrar. y agua Bueno, empanada. después el Y lunes. empanadas salteñas, Bueno, claro. después dormimos Un el domingo porque vienen muy cansados. Sí. Te recuerdo, hoy está en Jesús María, Sí. mañana va a estar en Toledo, Sí. inaugurando también un monumento o un busto. Bustos. Un busto, y de ahí se viene a Villa María. Duerme el domingo y el lunes a las 10 de la mañana estamos en Tío Pugio, Está bien. porque es el Día de la Tradición, y la escuela de Tío Pugio, de la que yo soy fundador, es Mirá. la escuela José Hernández. Mirá. Y ahí hacemos un acto con el Chosno.
y a las 11 a la Medioteca de Villa María. Bien, y acá estamos viendo a través del canal YouTube, estamos viendo lo que va a ser todo el desarrollo de los actos en Belleville. Sí, en Donde Belleville. ahí vas, Marta, estás ahí como anfitriona, maestra Sí, de nosotros ceremonia. estamos acompañados por la Dirección de Cultura y Educación Ajá. de la ciudad de Belleville, por supuesto. Sí, Nos sí, va a sí. acompañar su directora. Y ahí ¿querés Sí, recordar? sí, a las 4:30 lo vamos a recibir en nuestra sala de la Independencia, de la que estuvimos hablando, con las presidentes de la Asociación Güemesiana y de la sanmartiniana y gente que se arrime a conocerlo. De ahí vamos a partir hacia el Puente Güemes, que fue denominado así hace muy poco, el 17 de junio justamente, en horas de la tarde. Se le colocó el nombre de nuestro prócer. Ya habíamos gestionado por otro puente, queríamos que llevara ese nombre, pero no pudo ser. Y esta vez el Consejo Deliberante, bueno, lo permitió. Lo permitió. Qué Sí, bueno, sí, lo permitió. Bueno, va a ser una linda, interesante jornada. Sí. Veo que tenés un libro de Sí, Güemes. traigo un libro yo ¿Lo de escribiste Martín. No, es de Martín Güemes. Ah. Es de Chosno de Güemes, que nos va a visitar. Micrófono. Te cuento, Sí. te cuento que el Chosno es periodista. Ajá. Su profesión es el Bueno, periodismo. esperemos que Chono venga algún día, no muy lejano, el año que viene. Sí. Yo quería leer, A ver, no sé si voy a tenemos- tener tiempo no que nos mucho, digan, No mucho. qué es lo que dice él, que es algo de lo que estábamos hablando. La conducción militar de Güemes, la inteligencia de los criollos integrantes de su Estado Mayor y la pericia guerrera de los gauchos puesta a prueba en la guerra de recursos, probaron en los hechos la posibilidad de inaugurar la libertad allá en el monte. Porque entonces éramos los pueblos del interior y aún lo seguimos siendo. Tal cual. Entonces, esto lo recalca. Aún estando en Córdoba, yo como salteña, porque voy y vengo de Villa María a Belleville, a pesar de que son ciudades pujantes y hermosas, seguimos siendo gente del interior de Sí, Córdoba. por supuesto. Sí, sí, y a mucha honra, pajueranos, como le Sí, tal cual. Jorge, ha sido un placer No, el haberte placer es conocido y nuestro haber y el estado. agradecimiento es nuestro. No, Muy por favor. agradecidos. Marta, del mismo Lo modo. esperamos en Sala de la Independencia Bueno, cuando guste, bueno. lo esperamos. Y en Belleville hay una fecha especial en Belleville también que lo celebran. Sí, el domingo, El domingo. el domingo 9 es el aniversario, un nuevo aniversario de la ciudad. Nosotros desde Sala de la Independencia estamos afectados al desfile. O sea que el domingo. El domingo 9, Mira vos. en víspera de la visita de Martín Güemes. Bueno, felicidades para los belvillenses. Sí, Feliz muchas cumpleaños. gracias. Te Sí, felicito sí. por el programa, porque Bueno. la verdad que te has preparado, no cualquiera hace esto, ha sido un esfuerzo, nos hemos sentido más que bien con Lo Marta. mismo digo Es yo. una cuestión de Sí. respeto también y bueno, Muchas es gracias. honrar la memoria Sí, y es señor. honrar, es decir, bueno, este medio, es decir, forma parte de lo que yo siempre considero que forma parte de la educación permanente. Tal cual. Es decir, así como estamos celebrando próximamente ya en horas más la Noche de los Museos, que es memoria, que no hay que perderla. No solamente tener en cuenta un 24 de marzo por lo que aconteció y que fue tan importante, sino que toda nuestra historia es memoria. Tal Y cual. es honrar a estos grandes que hicieron nuestra patria Sí, y que señor. tenemos que reivindicarlos y cantar el himno nacional. El año que viene vamos a tener el mundial, cantemos el himno, no lo murmuremos. Sí. Y Bueno, que, yo bueno, de y eso que la te bandera cuento- la pongamos en los edificios, en las casas y no solamente en la espalda, porque es un símbolo que hay que respetar. El tema nuestra este bandera. de los himnos en los campeonatos son decisiones de los propios Bueno. técnicos o presidentes, en este caso de la AFA, que le dicen qué parte del himno quieren poner. Sí. Ahora, en el mundial que viene, vamos a escuchar las últimas estrofas del himno. No se murmura más el himno. Bueno, ojalá que así sea. Exacto. Señores y señores, un placer. Muchas Muchísimas gracias, el placer es bienvenido, nuestro. Y todo el éxito y un abrazo y espero que el año que viene lo tengamos Vamos a darle especial Bueno,
recomendación para que cuando pase por Villa María pase por Radio Centro. Pase Muy por bien. Radio Centro, sí, La muy agradecidos. 93.1, Así es. la radio que se ve.